Si no hablo de lo que está pasando con Crimson Desert y la polarización que está provocando en medios y jugadores, voy a petar. Así que después de 100 horas de juego, os voy a hablar de lo que he estado viendo y está pasando en torno al juego. Esto no es un análisis que no me siento capacitado para hacer por lo masivo que es el juego, ni una review. Es más una reflexión del estado del medio y lo que ha provocado el lanzamiento del juego. La gente está absorbiendo la negatividad en torno a algunas opiniones de la prensa e individuos influyentes que quieren que el juego fracase por no adherirse con las narrativas que intentan empujar. Y después sin plantearse siquiera dónde llegan esos argumentos negativos o si son verdad, esa misma gente vierte su creencia hacia el juego en un bucle que no parece tener fin. Un bucle que a mí me recuerda mucho a los que siguen intentando invalidar al GOTY del año pasado por ser un juego con combate por turnos. La crítica que intenta desprestigiar Crimson Desert para no reconocer lo bueno que es en realidad siempre ignora prácticamente todo, sus virtudes, para centrarse en los controles y la historia. Y es una pena, porque fuera del mainstream se están teniendo conversaciones muy interesantes sobre decisiones de diseño increíblemente atrevidas, y también teorizando sobre un mundo construido de una manera interesante, que mezcla elementos de fantasía y ciencia ficción en un mundo medieval. La cámara de eco en la que rebotan siempre las mismas ideas negativas rodeando el juego es una prueba más de que en redes y medios el discurso se optimiza para obtener interacciones, en lugar para difundir realidades. Y no sé en otros lugares, pero en la comunidad gaming estamos hartos de ello, y no somos ni uno ni dos los que se empiezan a tomar las malas reviews y negatividad como una señal de que, ojo, a lo mejor el juego merece la pena. Si Crimson Desert hubiera sido un juego exclusivo para PC, sin soporte para mandos, y después del lanzamiento me dijeras que están intentando hacer un port para consolas, te llamaría loco por intentar meter en el teclado de un ordenador en esto. Aparte, me llama la atención especialmente lo de la historia del juego, porque es otro vector de ataque por parte de individuos que ya han decidido que hay que odiar este juego, y en realidad la inmersión y cómo se construye el mundo, y se va revelando a nosotros poco a poco, incorporando temas a su narrativa, es muy interesante. A muchos lo de estar jugando una especie de Zelda mezclado con cosas de Skyrim o The Witcher y Assassin's Creed, en un mundo que parece sacado de la saga literaria de la Rueda del Tiempo, con toques de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, y referencias al Señor de los Anillos, nos está flipando. Y cómo gestiona sus misiones y las cinemáticas en tiempo real, la flexibilidad para que estén pasando varias cosas a la vez en nuestra partida y lo bien implementado que está, es digno de admirar. ¿Es mejorable? Por supuesto. Crimson Desert está lleno de momentos que pueden provocar muchísima confusión a nosotros como jugador, y a la vez que tienen que seguir trabajando como introducen al jugador a conceptos nuevos, es algo normal, porque antes de que te acostumbres a algo, el juego ya quiere llevarte a la siguiente idea. Es una locura. Tienes que ser tú el que se pare a explorar más en profundidad y vuelvas a ello por tu propia mano, porque el juego no te va a arrastrar y obligarte a interactuar con sistemas que a lo mejor no son tu rollo, y eso de alguna manera se está viendo como algo malo. También hay mucho medio reculando con su opinión y empezando a reconocer que, ojo, a lo mejor es un juegazo, diciendo que lo han arreglado con parches y actualizaciones. Y esto ya es el pináculo de la comedia. Crimson Desert es un juego que ha sido perfectamente jugable y no ha tenido grandes problemas de optimización desde el día 1. No se ha convertido en un juego distinto por actualizaciones, sigue siendo el mismo juego que en su día de lanzamiento, con retoques y pequeños arreglos que hablan a voces de la capacidad de resolución de Per Lavis y su disposición a escuchar lo que los jugadores quieren. Esto no es un caso No Man's Sky, en el que el juego llegó con una cuarta parte de su contenido, o un caso tipo Cyberpunk 2077, que llegó completamente roto y tuvo que ser retirado de tiendas y el dinero reembolsado. Era en su lanzamiento y es un juego terminado. Está añadiendo contenido y mejorando con actualizaciones gratuitas, y a día de hoy es un juego sin microtransacciones que lo único que pide es atención, paciencia y sobre todo tiempo del jugador. En esta línea temporal que habitamos, donde la inmediatez y la satisfacción instantánea es lo que ha enseñado a buscar a la mayoría. Crimson Desert también es un juego que premia tu atención, tu paciencia y tu tiempo, pero es una pena que muchos no le hayan dado la oportunidad porque les dijeron que el juego era malo, y ellos ya se lo habían creído antes de empezar a jugar. A Crimson Desert hay que entrar con la predisposición y el entendimiento de que es una aventura de cientos de horas, una en la que nunca dejas de ganar entendimiento sobre las mecánicas involucradas, uno en el que los que hemos tenido paciencia nos hemos encontrado con una de las mejores y más interesantes experiencias del medio en lo que llevamos de década. También se está viendo mucho movimiento ya no solo en la cantidad de contenido que aparece con descubrimientos y anécdotas de los jugadores, sino también en la comunidad de modding en PC, que está tratando el juego con el potencial de un diamante en bruto, creando mejoras para la interfaz, los gráficos y ajustando la experiencia a todos los gustos paralelamente a las actualizaciones que está recibiendo el juego, con arreglos a casos límite que los jugadores encuentran y añadiendo opciones que han estado pidiendo. La actualización de hoy, 11 de abril, es una locura y demuestra que el estudio está escuchando y comunicándose con su base de jugadores. No solo sacaron ayer un comunicado hablándonos de lo que estaban trabajando, sino que en lugar de usarlo como excusa para bajar el ritmo, nos proporciona la tranquilidad de que lo que han estado escuchando de los jugadores se va a tener en cuenta. Y no hago este vídeo para decir que el juego es perfecto ni mucho menos, no flipemos.
Es solo que los que sí estamos jugándolo sabemos cuáles son sus fallos, y los que ya decidieron que no lo van a jugar y dicen que la historia y los controles son malos, en realidad no saben cuáles son. Para todo aquel que le haya llamado la atención el juego y tuviese dudas por el ruido negativo en torno a él, os lo diré. Sí, Crimson Desert merece la pena. A pesar de sus asperezas, es uno de esos juegos que hacen avanzar el medio, y ya es, sin ningún lugar a dudas, uno de los candidatos al juego del año.